Fue el abogado de todos aquellos o en gran parte de los ciudadanos que fueron procesados durante el gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez. Fue abogado de Evo Morales, abogado del Movimiento al Socialismo, ex viceministro, exministro y actual procurador general del Estado. Estamos aquí en los estudios de Detrás de la Verdad con el doctor Wilfredo Chávez, que ha sido designado hace algunas horas atrás por el presidente Luis Arce como el Procurador General del Estado, aquella persona que tendrá bajo su tuición el llevar adelante la defensa de los intereses del Estado boliviano. Doctor, bienvenido a este diálogo, muchas gracias por asistir a esta invitación. Buenas noches, Junior, es un agrado estar en esta casa de la libertad de prensa permanente, reconocer el trabajo de ustedes en ese periodo que ha pasado el país. Estamos presentes acá para compartir algunos criterios generales de lo que es la institución y lo que va a ser el trabajo en adelante. Doctor, asume usted la Procuraduría General del Estado. ¿Cuáles son sus principales metas, sus principales desafíos? ¿Cómo encuentra la Procuraduría después de haber sido designado en el cargo? Bien, yo encuentro a la Procuraduría como una oficina pública que es bastante técnica, debería ser bastante técnica. Encontramos una oficina en la que no está un subprocurador, no ha retornado de un viaje del exterior, parece que se quedó nomás por ahí. Un subprocurador, ¿no? Sí, se quedó. Entonces son el personal subalterno, está dando el informe de esa área, que es básicamente la más importante, ¿no? Ya no está. ¿Qué fue lo que pasó, doctor? Teníamos información de que el subprocurador viajó a los Estados Unidos con una delegación de la Procuraduría, pero ya no volvió al país, es decir, desde allí envió su carta de renuncia. ¿Se conoce a qué se debió el viaje y cuáles habrían sido los motivos para que esta autoridad vaya a renunciar durante los últimos días del gobierno transitorio de Yanine Áñez? Era uno de los viajes programados oficialmente por la institución, según hoy me han reportado, pero infelizmente él ya no ha vuelto al país. Efectivamente ha presentado su carta de renuncia, faltan los descargos que presente la ex autoridad, pues ya no es autoridad de hecho, pero nos ha llamado la atención del por qué salir de esa manera, ¿no? O sea, algo que a priori me llamó la atención. ¿Envió su carta de renuncia desde Estados Unidos? Aparentemente sí, ¿no? Alguien ha presentado la carta, pero él no está allá en la oficina. Están los otros dos subprocuradores con quienes me he reunido esta tarde, hemos hablado de diferentes temas, porque lo que pasa es que en esta oficina los plazos no se detienen, los jueces no esperan y hay que estar con los poderes, con el trámite administrativo, que ya es más de manejo, digamos, logístico judicial, digamos así, ¿no? Entonces tenemos nos hemos quedado hasta tarde haciendo justamente estas cosas y esperamos que la institución normalmente funcione estos días siguientes. Va a haber renovación de personal, obviamente, en cargos especiales y claves que tenemos que tener y de a poco se valorará el resto del personal. Hay cierto temor de que cada que entra un nuevo gobierno haya un cambio total de los funcionarios. ¿Usted como flamante procurador va a cambiar a todo el personal o solamente a aquellos de extrema y absoluta confianza? Primero tenemos que tomar medidas para el personal de confianza y las cabezas de las procuradurías, es lo normal, ¿no? Tener personal de confianza que trabaje con nosotros. Mire, si yo dejo el despacho, tengo que dejar las llaves a alguien que tenga pues la confianza suficiente para que se encargue de la oficina. Entonces, eso es indudable, ¿no? El resto del personal se está evaluando y se va a ver si efectivamente algunos se quedan y otros se van gradualmente. Estos días vamos a ver eso. Como esto no se detiene, ¿no? Pues no tengo mucha opción. O es cambiar ya o es cambiar o no cambiar. Entonces vamos a ver eso justamente. Actualmente el Estado boliviano, doctor, tiene procesos internacionales, arbitrajes. ¿Cuál es la situación en la cual encuentra usted teniendo en cuenta que hay varios procesos abiertos contra el Estado boliviano de algunas empresas internacionales que buscan un resarcimiento, se podría decir? Sí, están en curso varios de ellos. Lo que me ha llamado la atención es que no se han pagado los honorarios de los bufetes que se habían contratado a nivel internacional para la defensa del Estado. Durante el gobierno transitorio. Así es, el gobierno no ha pagado y en gran medida perjudica los intereses del Estado, esta inacción, esa inercia, que no hay una explicación más que la mezquindad para no haber podido continuar trabajando con ellos, porque son bufetes de nivel internacional reconocidos y hay que, claro, ver con cuidado que si no le cancelan los honorarios podemos perder causas y el interés del Estado está en ganar causas, no en perderlas. Y además esa confianza, ese feeling que debe haber entre el Estado y sus abogados internacionales también se pierde. Yo voy a de inmediato tratar de tener el contacto con ellos
y ver la medida necesaria y urgente para poder retomar esto y que el Estado no quede en indefensión justamente por inacción de los abogados a quienes no les han cancelado sus honorarios, en algún caso en ningún monto. Entonces es crítica esa situación, hay varios arbitrajes en curso y queremos que de una vez esto se reencamine. ¿De qué casos estamos hablando, doctor, y a cuánto ascendería el monto que la Procuraduría no pagó a los abogados que contrató Bolivia? No tengo la, he pedido las igualas, he pedido los contratos internacionales, son varias, pero me ha informado que son varios los casos de los, se llaman consorcios internacionales que patrocinan al Estado boliviano. En todo caso, mañana estimo que me traen ya las igualas, los contratos, revisamos, nos ponemos en contacto y mediante los hermanos de la prensa vamos a comunicar precisamente cuál es la situación y en números de los casos que tenemos como Procuraduría. ¿Estos consorcios han hecho llegar alguna solicitud de pago a la Procuraduría? Reiteradas, según me han informado, reiteradas veces, y lo que ha pasado es que no ha habido la voluntad para poder pagar, porque parece que querían que pierda el Estado las causas, yo no tengo otra explicación. El ex procurador, que fue desconocido en 2 oportunidades por la Asamblea Legislativa, tenía que presentar un informe respecto a los gases lacrimógenos. ¿Cuál es la situación? ¿Usted va a pedir el informe, va a pedírselo audite o lo va a presentar tal y como lo dejó el doctor Alberto Morales? Estamos revisando la información que he solicitado en ese caso en concreto mañana tengo reunión con el equipo y vamos a revisar este caso. Es un caso bastante grave en el que igualmente se ha tenido al revés, ¿no? Ya no se ha hecho, se ha omitido el hacer la pesquisa de que debía hacerse defendiendo el interés del Estado. No es solo el dinero, es en realidad cómo se ha usado, la forma abusiva de haberse usado recursos del Estado para favorecer a una empresa, contactada previamente, es decir, eso es absolutamente inmoral, tomando en cuenta además que en tiempos de pandemia han preferido comprar gases lacrimógenos cuando el país necesitaba medicamentos. Entonces, ese caso sí lo veo mañana, no tengo la información al momento, pero mañana lo vamos a revisar con cuidado. Como Procuraduría, ¿qué acciones se podrían asumir teniendo en cuenta que la empresa que tiene sede en los Estados Unidos no habría sido parte de la investigación como tal? Hay medios de comunicación, hay que ver la estrategia legal que mañana reencaminemos, voy a ver con el equipo técnico cuál va a ser la estrategia legal que vamos a seguir nosotros, que no dude la población, jamás vamos a traicionar un interés del Estado y vamos a llamar los esfuerzos que se tengan que hacer, ya sea cooperación judicial, ya sea cooperación fiscal, ya sean mecanismos de cooperación de procuradurías, a objeto que tengamos resultados efectivos en el avance de esa investigación. De acuerdo a la documentación a la cual nosotros accedimos, doctor, porque publicamos la información, no se pagaron tributos aduaneros, es decir, la empresa que vendió no paga tributos aduaneros, pero tampoco paga impuestos, lo que significa una ganancia extra de cerca de $1.200.000. El gran problema parece ser que la empresa en cuestión tiene sede en Miami, es decir, el brazo de la justicia boliviana podría no llegar hasta los Estados Unidos. Es un gran problema, con el caso de Goni hemos visto eso, ¿no? Que muchas veces la justicia no acompaña, pero estamos hablando ahora de un caso ordinario, porque el otro había sido considerado en cierta medida político. Este es un caso ordinario. Estimamos que si hacemos bien las cosas deberíamos lograr hacer las comunicaciones procesales respectivas, cumpliendo el debido proceso siempre, porque esa es una regla que yo mantengo, habiendo estado en el llano y ahora como autoridad. Debemos respetar los derechos y garantías de las personas y hacer que ellas conozcan, se defiendan y descarguen esto que es una demostración, pero bueno, tienen derecho a defenderse, que lo hagan. Comunicaremos eso y esperemos que otros mecanismos, que no los digo por estrategia, funcionen también a objeto de que el Estado recupere los recursos que han sido burlados. En el tema de impuestos, por ejemplo, es algo bien concreto, algo muy tangible. ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? O sea, la explicación es tan burda, ¿no? Y por eso precisamente ha caído un procurador anterior, antes de lo que ha ocurrido con el último procurador, el doctor Morales. El doctor José María Cabrera, que fue removido del cargo por haber dicho que Murillo no envió la documentación requerida, hizo una serie de observaciones respecto a la situación, doctor, como tal, pero también viajó a Holanda, viajó a La Haya para presentar una denuncia contra Evo Morales por presuntos hechos irregulares cometidos en el ejercicio de sus funciones. Habla de sedición, de terrorismo, delitos de lesa humanidad. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Se va a retirar esta denuncia? ¿Se la va a analizar? ¿Se la va a sustentar? ¿Cuál va a ser la posición de la Procuraduría General? Bueno, hay que revisar con cuidado el texto de la denuncia.
Lo que pasa es que esa corte es una corte especializada en justicia penal. Y lo que tenemos acá es un caso ordinario de justicia interna. Para la habilitación de la competencia de la Corte se necesita que se agoten las instancias internas, y eso no ha ocurrido. Es decir, en mi concepto, esa denuncia que se ha hecho era improponible porque técnicamente no podría prosperar algo que previamente debía agotarse en su discusión dentro del país. Veremos las condiciones en las que está esa denuncia, ese viaje que se ha hecho de una comisión que le ha costado obviamente al país. Porque se lo podía hacer a través del Zoom o algunos otros mecanismos virtuales, ¿no? Dejaba simplemente, tenemos un embajador cercano, puede ir a dejar un embajador, no era necesario, era un tema estrictamente político y de defenestración al hermano Evo Morales. Esa era la idea. Bueno, las urnas han demostrado lo contrario, la democracia se ha impuesto y creo yo por lo menos que esa acción política ya no puede continuar. Yo he pedido esta mañana y he indicado, me ha dado un mandato el presidente Luis Arce Catacora que desmonte esa organización política de persecución que estaba incrustada en la Procuraduría y voy a cumplir ese mandato. ¿Cómo lo va a hacer, doctor? ¿Cómo va a desmontar lo que usted llama esta institución de persecución? Porque desde allí se empezó a dar a conocer una serie de supuestos hechos irregulares que iban desde denuncias contra Evo Morales, Luis Arce y algunos otros actores del movimiento al socialismo. Lo que hay que hacer primero es ser profesionales. Siendo profesionales, nosotros vamos a poder responder a todas estas sindicaciones que se han hecho con carácter estrictamente político, Junior. El equipo que nos va a acompañar es un equipo altamente profesional y técnico, con experiencia en el área penal, en el área administrativa, en arbitrajes. Entonces, estamos conformando una especie de Dream Team, ¿no? Un equipo realmente de lujo que le dé institucionalidad a esta oficina, que ya no va a salir el procurador a denunciar o a defenestrar a alguien, va a salir a decirle estamos defendiendo de esta manera los intereses del Estado. Ese es nuestro mandato, no es otro. Yo no voy a meterme a hacer campaña política como lo han hecho, no, eso, Junior, eso no va a salir de mi boca. Lo que va a salir, si en algún caso tal vez es que se ha perjudicado al Estado de esta manera, de otra, y esta es la forma de solucionar, dar soluciones jurídicas, ese es nuestro mandato, y defender al Estado con todos los medios que se puedan. Otro no es nuestro mandato, esa es la desnaturalización que ha existido y por eso esa oficina, decía yo, le he bautizado como una oficina que hacía persecución política los últimos meses. Doctor, Evo Morales está ya en el país. Hay quienes, el mismo exministro de Gobierno, don Carlos Romero, dijo que sí, es legítimo el binomio, pero dijo que quien debe llevar adelante las riendas de las decisiones políticas es Evo Morales. ¿Cuál es su percepción respecto a la situación del presidente Luis Arce y del líder del movimiento al socialismo, don Evo Morales? Yo pienso que los criterios en política no son absolutos. No son absolutos. Y en todo caso, yo entendería por la visión que he tenido estos días, he estado con el hermano Evo Morales en Chimoré. Estuvo usted en Chimoré, ¿no? Claro, estuve en Chimoré. Y yo pienso más bien que hay una complementación, porque todos somos del instrumento político, por las Unión de los Pueblos, el MAS y PCP, todos somos militantes del MAS. Entonces, mire, si hay obviamente internamente se debaten ideas políticas, se toman decisiones políticas y creo que en la democracia que concebimos nosotros una participación abierta, obviamente la opinión tiene mucho peso, la opinión de nuestro hermano Evo Morales, pero por supuesto también las autoridades vigentes. Nadie puede arrogarse, creo yo, por lo menos una absoluta propiedad de la explicación política en el país, no, al contrario, surge del debate, surge de la charla interna que tenemos y creo que se complementan perfectamente la posición del hermano Evo Morales con la posición de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y el hermano David Choquehuanca, vicepresidente. No hay, yo creo, equidistancia, sino hay más bien comunión de ideas. Procurador, ¿usted cree que hay una campaña, decía alguien allí, una campaña anti-Evo en las ciudades? Porque veíamos como en el Chapare una multitudinaria concentración recibió a Evo Morales, pero sucede que algo pasa en las ciudades, lo resisten mucho al exdignatario. Lo que pasa es que había una campaña sostenida de este último año en una difamación permanente, con calificativos atroces en contra de nuestro líder histórico, y eso ha generado pues que tiene todavía su chaki, digamos, ¿no? Tiene un pedacito todavía de gente que no entiende que todo aquello ha sido producto de una falta de explicación, porque no había forma de explicar, nos estaban persiguiendo con la cárcel por detrás. Yo me acuerdo que Murillo mostraba unas manillas, ¿no? Y decía, aquí estamos,
¿Cómo podíamos defendernos así? Y han defenestrado la imagen del expresidente Evo Morales como han querido. Va a haber el tiempo de, justamente, de dar los descargos respectivos. Él mismo lo va a hacer seguramente en las entrevistas que tenga con ustedes, que son los periodistas, ¿no?, a la prensa, va a explicar, y yo pienso por lo menos que es una cuestión de tiempo, un tiempo más dar a la gente, porque lo que hemos visto en Chimorí ha sido realmente una concentración enorme, enorme, enorme. Yo por lo menos creo que es más grande que la que hemos tenido en mayo del año pasado al lanzar la campaña de Evo 2019, es más grande esa concentración. Es realmente espectacular lo que hemos visto, una cosa inédita, y ya decían que eran antes funcionarios públicos, no tenés ni un solo funcionario público, hemos ido solamente los militantes a recibir a nuestro líder, estamos muy contentos por eso. Fernando López y Arturo Murillo no están en el país. ¿La Procuraduría en el tema de los gases podría activar algún proceso de investigación? ¿Podría preguntar en qué países se encuentra o es un trabajo de la Fiscalía? Nosotros como Procuraduría defendemos los intereses del Estado. Si ha habido daño económico al Estado, como por lo visto existe, por supuesto vamos a como parte solicitar, acudiendo a la ley de la Procuraduría del Estado, vamos a solicitar todos los mecanismos legales de resguardo y de tutela, de cautela de estos señores y de los bienes que pudieran tener, a objeto que tengamos la garantía que se van a recuperar los dineros que el Estado ha perdido por el negociado, asqueroso negociado que han hecho con este caso los gases lacrimógenos. ¿Podrían pedir la anotación de sus bienes? Vamos a pedir, hay dos tipos de medidas, las de carácter personal y las de carácter real. Vamos a pedir ambas en todo caso. Porque ellos ya están afuera del país. Y vamos a ver cómo activamos. Lo que pasa es que si no han sido citados ni han declarado, tenemos que primero cumplir con el procedimiento. Yo mismo he dicho, Junior, primero hay que citar, notificar y luego avanzar. Entonces hay que cumplir con los procesos. Donde estén, tenemos bajo el principio de reciprocidad, podemos hacer que el Estado, un Estado diferente nos cumpla esas notificaciones, esas diligencias donde estén estas personas. Dicen que están en Panamá, es lo que se dice por ahora. Panamá es un paraíso fiscal, no nos extraña que estén en Panamá, no nos extraña que estén en Panamá, ¿no? Para la gente que no sabe, ¿qué es un paraíso fiscal, doctor? Paraíso fiscal es un territorio donde existen leyes laxas en cuanto al control financiero, es decir, la gente puede tener dineros hasta de origen desconocido y la ley no actúa en contra de ellos. Es decir, alguien puede depositar 10 millones de dólares y la justicia o el gobierno no le importa de dónde viene el dinero. No le importa, y la isla Caimán, está en cierta medida Panamá. Por eso se habla de los Panama Papers, ¿no? Es la conformación de empresas fantasmas solo para no evadir el pago de impuestos. Entonces, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, ha surgido este escándalo de Panama Papers justamente porque había esa laxitud de la norma para hacer estas permisiones. Y decía yo ahora, hasta con cierta ironía, ¿qué hace Murillo en Panamá? Ha llevado el dinero, ¿no? Gracias, doctor, por este diálogo. No sé si usted tiene algo más que decirle, algún mensaje a los bolivianos. Había mucho temor, ¿no? Decían que el MAS volvía para perseguir, para encarcelar a los opositores. Estamos en función de gobierno simplemente buscando justicia, no con odio, no con resentimiento, solo justicia. Esta mañana dije claramente que por las masacres que han habido no va a quedar un huérfano, no va a quedar una viuda, una madre, un hermano sin justicia. Queremos simplemente justicia y que se entienda así, no vamos a perseguir a nadie, no voy a mostrar manillas, no vamos a ser los bravucones que teníamos hasta hace pocos días en el gobierno. Va a ser un gobierno de responsabilidad y un gobierno que va a cumplir con su mandato constitucional. Pero ¿cómo lograr justicia en Sencate y Sacaba si los dos principales responsables ya no están en el país? Hay otros actores también que hay que continuar. Tenemos que hacer una serie de medidas institucionales, objeto que también tengamos la información adecuada para dar con esos autores. Muchas gracias, doctor, por habernos visitado, gracias por este diálogo y por haber absuelto algunas de nuestras interrogantes. Vean ustedes, era un diálogo con el Procurador General del Estado, el doctor Wilfredo Chávez, quien nos ha dado algunos pormenores, detalles respecto a lo que significa su inicio en la Procuraduría General del Estado y el estado en el cual ha encontrado esta institución fundamental para todos los bolivianos.